¿Qué tal, amados hermanos? Muy buenas tardes a cada uno de ustedes. Espero que se encuentren muy bien. Vamos a tener la meditación, el estudio de la palabra de nuestro Dios, hermanos. Y vamos a estudiar la palabra en Filipenses capítulo 3, versículo 12, 13 y 14. Tres versículos vamos a estudiar en esta tarde si el Señor nos lo permite. Vamos a orar, hermanos, pidiendo la iluminación, la dirección de nuestro Dios. Padre, te damos gracias, Señor, en el nombre de Jesús, en esta hora de la tarde. Gracias te damos por tu cuidado, por tu bendición, por todo lo que has hecho, Señor, en nuestra vida. Estamos gozosos, mi Dios, porque vemos cada día, Señor, tu gracia, tu amor en nuestra vida, Señor. Y en tu nombre te pedimos, mi Dios, en esta tarde, rogando tu bendición, tu sabiduría, dirección, iluminación. Prepara nuestra mente, nuestros oídos, mi Dios, estemos atentos, Señor, lo que tienes preparado para cada uno de nosotros en esta tarde. Y vamos a empezar, mi Dios, este estudio bíblico, estudio de tu palabra. Te pedimos, mi Dios, que tú seas con cada uno de nosotros. Te lo pedimos en el nombre de Jesucristo. Amén. Hermanos, voy a leer la palabra de nuestro Dios. Dice de la siguiente manera, Filipenses capítulo 3, verso 12 al 14. No que lo haya alcanzado ya, ni que ya sea perfecto, sino que prosigo por ver si logro hacer aquello para lo cual fui también asido por Cristo Jesús. Hermanos, yo mismo no pretendo haberlo ya alcanzado, pero una cosa hago, olvidando ciertamente lo que queda atrás y extendiéndome a lo que está delante. Prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Amén. Hermanos, en Filipenses capítulo 3, el apóstol Pablo está dándonos su biografía espiritual, su pasado, según lo que hemos ya estudiado del versículo 1 al 11. Hemos hablado de su presente. Pablo mismo habla de su pasado, habla de su vida presente. Ahora, del verso 12 en adelante, del 12 al 16, habla de su futuro. Incluso hasta el versículo 21 de este capítulo, Pablo habla, hermanos, de cómo es que ha entendido el Evangelio, de cómo él había entendido lo que la palabra de Dios le ha enseñado a su vida. Ya conocimos a Pablo, el evaluador, quien descubrió nuevos valores cuando conoció a Cristo, cuando conoció al Señor. En esta sección, amados hermanos, encontraremos a Pablo el atleta, quien con su vigor espiritual prosigue, avanza a la meta de la carrera cristiana. Hermanos, el título de nuestro estudio se titula o tiene como tema: La nueva vida tiene nuevas metas. La nueva vida tiene nuevas metas. Es decir, ganemos la carrera. Ganemos la carrera. En primer lugar, hermanos, lo primero que vemos aquí en el versículo 12, en el verso 12, primero, la meta debe ser la perfección. Nuestra meta como cristianos debe ser la perfección. La perfección del creyente, hermanos, no se alcanza en este tiempo, sino en la glorificación. Por esta razón, hermanos, el apóstol Pablo hace esta advertencia. No que lo haya alcanzado ya, ni que sea perfecto. Pablo empieza hablando de esta manera, hermanos. Versículo 12, si usted tiene su Biblia, dice: no que lo haya alcanzado ya, ni que ya sea perfecto, sino que prosigo para ver si logro hacer aquello para lo cual fui también asido
por Cristo Jesús. Así que el primer punto que tenemos, hermanos, es que nosotros como creyentes en Cristo, la meta debe ser la perfección. Hermanos, para referirse a esta perfección, Pablo usa el verbo, esta palabra, lo que estamos diciendo, usa la palabra perfección, que tiene las acepciones de completar, de cumplir, llevar a término, perfeccionar o llevar a la perfección, que equivale, hermanos, equivale a alcanzar una meta. En el pensamiento de Pablo, hermanos, está probablemente el ejemplo de las competiciones de atletismo de los Juegos Romanos, en los que las carreras eran una de las competencias típicas, consistente en lograr la victoria ajustándose a los parámetros establecidos que regían la carrera. Hermanos, en el Nuevo Testamento se hace referencia a 3 niveles de perfección. Primero, la perfección personal, es decir, la perfección del cristiano relacionada con la salvación. La palabra nos dice en Hebreos capítulo 10, verso 14, porque con una sola ofrenda hizo perfectos para siempre a los santificados. Así que en primer lugar, hermanos, en el Nuevo Testamento, la palabra nos enseña en cuanto a la perfección, o la palabra perfección, en primer lugar, hace referencia a la salvación personal. La ofrenda irrepetible y única del sacrificio de Cristo hizo definitiva y plenamente perfectos, hermanos, a todos los creyentes, en una obra absolutamente consumada para siempre. Completo está la obra, y la obra es de Dios. La salvación es obra de la Trinidad. Es obra de Dios mismo. La salvación es por gracia. Esa salvación está completa, ya está hecho. Por lo tanto, la salvación no es por obra. No es el tema, hermanos, pero quisiera compartirles estos 3 puntos en cuanto a la perfección en el Nuevo Testamento. Hermanos, esta nueva relación es la santificación, que aparta, separa a los creyentes para Él. Fuimos separados para servir a nuestro Dios. Dios nos escogió. Esta acción divina, amados hermanos, alcanza una continuidad absoluta. Todo ello, amados hermanos, todo ello pone de manifiesto la admirable dimensión de la obra sacerdotal de Cristo. En este caso, hermanos, somos justificados, hemos sido justificados en Cristo. Somos perfectos delante del Señor. Dios nos apartó, Dios nos justificó. Por lo tanto, el creyente en Cristo, de una manera personal, es perfecto delante del Señor. Eso es, en primer lugar, lo que la palabra nos enseña usando esta palabra perfección. En segundo lugar, hermanos, la perfección es progresiva, es relativa, relacionada con la experiencia cotidiana de la vida de santificación. Pablo había mencionado en su carta segunda
de Corintios capítulo 7 verso 1. Así que, amados, puesto que tenemos tales promesas, dice el apóstol Pablo, limpiémonos de toda contaminación de carne y de espíritu, perfeccionando la santidad en el temor de Dios. Perfeccionando, ¿qué cosa? La santidad. La santidad en el temor de ¿quién? De Dios. Por eso decimos que en segundo lugar, la perfección es progresiva. Es decir, la santidad es un proceso, queridos hermanos. Varios aspectos, hermanos, están relacionados con el proceso de la santificación que conduce a la perfección. Es una determinación divina que cada creyente alcance la perfección en una conformación con Cristo, por la cual ha sido predestinado por Dios. Romanos 8, verso 29. Así que, hermanos, el camino de la perfección o el camino a la perfección es un progreso. No solo, hermanos, en la vida de santidad, sino también en el amor. En el amor. La palabra nos dice, el apóstol Juan nos dice, en esto se ha perfeccionado el amor en nosotros, para que tengamos confianza en el día del juicio. En el amor, dice la palabra de Dios, no hay temor. En el amor no hay temor, sino que el perfecto amor echa fuera el temor, porque el temor lleva en sí el castigo. Lleva en sí el castigo, de donde el que teme no ha sido perfeccionado en el amor. El que teme no ha sido perfeccionado en el amor. Pero nosotros, por la gracia del Señor, queridos hermanos, como ya lo he mencionado, el camino a la perfección es un progreso no solamente en la vida de santidad, sino también en el amor. El verdadero amor es Dios mismo. Y ese amor es perfecto. Y si nosotros estamos en ese verdadero amor, por lo tanto, no hay temor. El que teme es porque no ha sido perfeccionado en el amor. El apóstol Juan habla de eso allá en su carta, primera de Juan, capítulo 4, verso 17 al 18. Esta perfección progresiva, amados hermanos, va manifestando una vida conforme a querer de Dios. La palabra nos dice, para que estéis firmes, perfectos y completos en todo lo que Dios quiere. Hermanos, el camino a la madurez espiritual, la perfección que progresa día a día, incluye también el cumplimiento de buena obra. El cumplimiento de buena obra. La palabra nos dice, hermanos, en Hebreos capítulo 13, verso 21, os haga aptos en toda buena obra, para que hagáis su voluntad, haciendo Él en vosotros, que es agradable delante de Él por Jesucristo. El camino a la santidad, el camino a la vida espiritual, la progresión, hermanos, es decir, la perfección que progresa día a día, incluye también el cumplimiento de buena obra. Dios mismo actuando en nosotros para que llevemos frutos, amados hermanos, para que hagáis su voluntad, dice la palabra, haciendo Él en vosotros lo que es agradable delante de Él por su Hijo Jesucristo. Por eso, hermanos, nuestro Señor Jesucristo nos enseña en el Evangelio de Juan, capítulo 15, donde la palabra nos dice
que si nosotros permanecemos en Cristo, entonces llevaremos fruto. Pero el que se aleja, el que vive lejos de Cristo, entonces no lleva fruto. Y el que no lleva fruto, dice la palabra, será cortado, será recogido y echado al fuego. Hermanos, nosotros fuimos llamados para servir a nuestro Dios, para llevar fruto, para seguir creciendo, para seguir madurando espiritualmente. Y eso lo llamamos, hermanos, como el proceso de la santificación, la perfección progresiva. Y eso es importante, amados hermanos, en nuestra vida cristiana. La perfección progresiva es una operación de la gracia en el ejercicio de los dones del Espíritu, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. Pablo menciona eso en Efesios capítulo 4, verso 12. Por tanto, hermanos, la perfección va unida a la enseñanza de la palabra y su aplicación personal. Bueno, dijimos que en el Nuevo Testamento la palabra perfección nos enseña que es una perfección personal. Hemos sido perfeccionados delante del Señor, es decir, lo que es la justificación delante de Dios. Y en segundo lugar, amados hermanos, la palabra de Dios nos enseña que la santificación es un proceso, es una progresión. Vamos creciendo poco a poco. El cristiano debe anhelar el crecimiento espiritual. Ahora, en tercer lugar, hermanos, otra cosa, lo que vemos en la palabra y en el Nuevo Testamento nos enseña que la perfección, en tercer lugar, es definitiva. La perfección es definitiva, que se alcanzará ¿en dónde? En el cielo, conforme el propósito de Dios para la iglesia. El Señor nos dice, a fin de presentársela a sí mismo, una iglesia gloriosa, que no tuviese mancha, ni arruga, ni cosas semejantes, sino que fuese santa y sin mancha. Es una perfección gloriosa. Es una perfección definitiva. Y eso se logra cuando el Señor venga por nosotros. Eso lo experimentaremos cuando Dios regrese por segunda vez. La palabra nos enseña, hermanos, que seremos transformados, seremos glorificados. De allí la perfección definitiva cuando el Señor venga. Pablo, hermanos, Pablo tiene en mente de que la vida cristiana es una carrera. No podemos decir entonces, bueno, como ya soy salvo, por lo tanto ya no voy a crecer, ya no voy a madurar, no voy a anhelar el crecimiento espiritual. No, Pablo no dice eso, hermanos. Él sabe que la verdadera perfección, es decir, la perfección definitiva se da cuando el Señor venga. Pero Pablo, hermanos, no es conformista. No se conforme con lo que ya ha recibido del Señor. Es decir, Pablo anhela aprender más de la palabra. Pablo quiere seguir conociendo más del Señor. Por eso nos dice aquí la palabra del Señor. Estamos en el versículo 12. No que lo haya alcanzado ya, ni que ya sea perfecto, dice la palabra, sino que prosigo por ver si logro hacer aquello para lo cual fui también asido por Cristo Jesús.
Hermanos, esta expresión es interesante, es una expresión maravillosa. Pablo dice, ni que ya sea perfecto, sino que prosigo, dice el apóstol Pablo. Aunque no había alcanzado la perfección, siempre hay lastres que se manifiestan de la vida naturaleza. Pablo toma la determinación, hermanos, de progresar con toda decisión hacia la perfección. Al usar esta frase, sino que prosigo. Pablo está alentado, Pablo está animado. Pablo no se queda atrás. Sus ojos están puestos en aquel que murió por él y por nosotros. De allí la palabra nos dice, hermanos, no que ya sea perfecto, sino que prosigo. Es decir, la palabra es la palabra perseguir, buscar, correr tras de, proseguir. Aquí prosigo, dice Pablo. Aquí sigo adelante, dice Pablo. Lo que indica una acción continuada. Pablo, hermanos, está continuando en la prosecución de un objetivo. La metáfora, hermanos, de una carrera está presente, en la que cada creyente corre hacia una meta. Corre hacia la meta. No alcanza el premio, la victoria, la perfección durante el tiempo de la carrera, solo al final de ella. No se alcanza, hermanos, en esta vida, sino al término de ella. La palabra nos ha enseñado muchas veces, hermanos. Por ejemplo, Romanos 7 habla de esto. Romanos 7, verso 14 al 24. Santiago capítulo 3, verso 2. Primera de Juan capítulo 1, versículo 8. Hermanos, el hecho de entender que la perfección, por mucho que se procure, no se alcanzará en esta vida, no es motivo de desaliento, sino que prosigue adelante hasta alcanzarla en la glorificación. Hermanos, Pablo no se jacta. Pablo no dice, bueno, yo ya estoy bien, yo ya lo hice, yo ya estoy salvo, yo ya soy perfecto, así que ya no haré nada. Pablo no dice eso, hermanos. Muchos creyentes, hermanos, están satisfechos consigo mismos porque comparan su carrera con la de otros creyentes, con otros hermanos, generalmente con lo de aquellos que no progresan mucho. Hermanos, tengamos cuidado con eso. No nos jactemos. Sigamos adelante, sigamos creciendo. Si usted siente que está preparado, da gloria al Señor. Da gracias al Señor. Enseña a otros. Porque Pablo no se jacta. Él dice, la palabra nos dice aquí, ni que ya sea perfecto, sino que prosigo, dice el apóstol Pablo. Hermanos, el que esté firme, mire que no caiga, dice la palabra. Hermanos, Dios puso en la vida de Pablo, el Señor puso delante de él una meta como a todo cristiano. Ir conformándose a la imagen de su Hijo Jesucristo. Romanos 8, verso 29 nos habla de eso. La meta entonces está en conocer a Cristo en plenitud y vivir su vida, operando el Espíritu para llevar a cabo la predestinación divina. Pablo fue asido por Cristo cuando era perseguidor. Antes perseguía a Cristo, perseguía a la iglesia del Señor, perseguía a los cristianos. Ahora procuraba alcanzar la plena identificación con Él.
Así que el objetivo de Pablo era llegar a la posesión, así alcanzar, que implica la consecución de un premio, la obtención de un trofeo. A esta meta, hermanos, dirigía su mirada. Al cumplimiento de la misión orientaba su acción. Al alcance del cumplimiento de lo encomendado por el Señor, para lo que él había sido alcanzado por Cristo Jesús. En su conversión quedó prendido por el Señor, que se apoderó de él y lo hizo suyo. Pablo tiene en mente la carrera cristiana. Hermanos, Pablo esto entrañaba una obligación como siervo suyo, pero a la vez el propósito que el soberano estableció para él le daba garantía para alcanzar la meta señalada, culminando la perfección que ocurría en la gloria. Pablo entonces está avanzando, está corriendo, está caminando, puesto sus ojos en Cristo Jesús. Hermanos, Pablo tiene una dirección. Pablo está caminando en el camino correcto, en el camino perfecto, y va avanzando hacia esa dirección. Y es lo que vemos aquí, hermanos, en el versículo 13. Dejamos a un lado lo que es el verso 12, ahora avancemos con el verso 13. Dice la palabra: hermanos, yo mismo no pretendo haberlo ya alcanzado, pero una cosa hago, olvidando ciertamente lo que queda atrás y extendiéndome a lo que está delante. Hermanos, en el versículo anterior, en el versículo 12, Pablo enseñó que el creyente está en un proceso de camino hacia la perfección. No se presenta como habiendo alcanzado la perfección, ni que haya llegado a la meta del llamamiento celestial. Pablo repite nuevamente lo que ya hemos estudiado, o lo que él ya había dicho anteriormente. Es como si dijese: aún no me hago cuenta de haberlo alcanzado. Pablo está diciendo eso. El apóstol, hermanos, no se considera a él mismo por los logros espirituales que hubiera alcanzado. Podría, ¿verdad?, desde el punto de vista humano, estar satisfecho de los materiales, pero nunca de los espirituales, en cuyo terreno debe progresar, debe correr, debe seguir, debe permanecer, debe continuar, debe acatar, debe obedecer lo que ha recibido de parte del Señor. Hermanos, Pablo se refiere al perfeccionamiento a que tiende en su carrera cristiana. Por tanto, él ruega a los hermanos que lo consideren, que no le consideren, más bien, él le habla a los hermanos, le ruega a los hermanos que no le consideren como perfecto, porque él aún está avanzando, está caminando a la perfección. Hermanos, en la carrera cristiana en que está empeñado, no solo él, sino cada uno de nosotros, cada uno de los creyentes, se establece una forma para proseguir corriendo. Pero ¿qué hace Pablo, hermanos? La palabra nos dice, hermanos, en el verso 13: olvidando ciertamente lo que queda atrás y extendiéndome a lo que está delante. Olvidándome, dice, olvidando ciertamente lo que queda atrás. Hermanos, Pablo deja todo cuanto
hay a su alrededor para centrarse en una sola cosa. Como si dijese, hermanos, lo único que voy a hacer es decir, solo voy a hacer esto. ¿Qué cosa? Seguir a Cristo, amar a mis hermanos, permanecer en esto, continuar en esto, dice Pablo. Solo voy a hacer esto, dice Pablo. Dejar las cosas atrás, dejar la vida pasada y proseguir adelante, corriendo hacia la meta, corriendo hacia la perfección. La determinación, hermanos, está planteada primero en relación con el pasado, olvidando ciertamente lo que queda atrás. La idea, hermanos, es de no tener en cuenta las cosas ocurridas para que no desvíen su atención. Está mirando las cosas terrenales desde el punto de vista de Dios. Como resultado, no está turbado por las cosas del pasado, ni por las cosas a su alrededor, ni por las cosas por venir, porque las cosas no le roban su gozo. Si nosotros confiamos plenamente en nuestra salvación, confiando en nuestro Dios soberano, entonces, hermanos, nadie puede robar nuestro gozo. Por eso es importante estudiar la palabra del Señor. Pablo deja a un lado las cosas pasadas. Hermanos, él confía en su Señor. Un atleta que ve atrás mientras corre, pierde velocidad y generalmente fracasa en la carrera. De hecho, nuestro Señor Jesucristo, hermanos, Jesús advierte de los peligros que es ver atrás. Jesús habló de la mujer de Lot en Lucas capítulo 17, verso 22. Jesucristo le habla a sus discípulos recordando lo que hizo la mujer de Lot. Jesús dijo, acordaos de la mujer de Lot. ¿Qué hizo la mujer de Lot? No voltees atrás, porque si voltees, te vas a convertir en estatua. ¿Qué hizo aquella mujer? Volteó, inmediatamente se convirtió en estatua. Hermanos, no miremos el pecado. No miremos las cosas de este mundo. Miremos a Cristo. Avancemos mirando siempre a Cristo. Hermanos, es necesario entender que el pasado no puede repararse, pero acordarse continuamente de él amarga el presente y estorba el futuro. En relación con el futuro, Pablo toma la decisión de extenderse a lo que está presente, a lo que está delante. Pablo nos dice aquí, hermanos, en el versículo 13. Está presente la metáfora de un corredor que se inclina hacia delante mientras corre. Es un atleta concentrado mentalmente mientras aplica todas sus fuerzas a la carrera. A eso fuimos llamados. Avanzar, crecer, permanecer, continuar, como ya lo he mencionado, he dicho como 2-3 veces ya esto. Pablo es lo que nos está enseñando aquí. Hermanos, sigamos avanzando. No mire atrás, mira a Cristo. Prosigamos a la meta. Su pensamiento no está en las experiencias y dificultades pasadas en la competición, sino que mira la meta, mira a Cristo. Piensa en lo que resta y no en lo que ha recorrido. El objetivo suyo está en llegar a buen término y alcanzar el premio.
Prosigamos a la meta. Este es el tercer punto y este es el último, hermanos. Ya vamos terminando este estudio. Vamos a leer el verso 14 para terminar. Prosigamos a la meta. Dice, verso 14, prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Hermanos, la carrera cristiana debe hacerse con la vista puesta en el objetivo final. De allí que el apóstol diga, prosigo al blanco, prosigo al blanco, prosigo a la meta. El estímulo para seguir corriendo es el final de la carrera. La meta alcanzada con éxito equivale a recibir el premio. Es una tarea que necesita entrega absoluta e incondicional. ¿Por qué? Porque la palabra nos dice, ¿no sabéis que los que corren en el estadio, todos a la verdad corren, pero uno solo lleva el premio? Corred de tal manera que lo obtengáis. Primera de Corintios 9, verso 24. Hermanos y amigos, la meta es Cristo. El camino es Cristo. La meta debe ser Cristo en todo momento en nuestra vida, como perfección cristiana. El premio por el que lucha y se extiende hacia adelante, sin ver atrás, es el que corresponde al supremo llamado de arriba. Por eso Pablo nos dice aquí, prosigo a la meta, el premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Hermanos, el llamamiento celestial procede de Dios. El premio esperado por todo creyente se menciona en la palabra de Dios en la figura de coronas que serán concedidas a los creyentes. La carrera cristiana, amados hermanos, se desarrolla en la tierra, pero la meta está en el cielo. Repito esto, la carrera cristiana se logra en la tierra, pero hermanos, la meta está en Cristo. La meta está arriba. La meta está en el cielo. El objetivo está allá. Así que no se desvíe, no se desanime. La carrera, la vida cristiana es aquí en la tierra, es abajo. Pero recuerda, hermanos, la meta debe ser Cristo en todo momento. El llamamiento del cristiano está en relación con Cristo. De allí que se lea aquí la palabra, el llamamiento de Dios que es en Cristo Jesús. El llamamiento supremo de Dios es hacia arriba, donde posicionalmente está el creyente en Cristo Jesús. Hermanos, pensemos ahora por un momento, hagamos una meditación de lo que hemos estudiado. Voy a hacerles unas preguntas y con este cerramos en nuestro estudio bíblico. Primera pregunta, ¿ha abandonado y olvidado usted el pasado? ¿Lo ha dejado atrás? ¿Está usted avanzando hacia alguna meta espiritual específica? ¿Tus ojos están en Cristo? ¿Tu vida realmente está apegada en lo que dice el Evangelio? Quizás o quizá no lo ha alcanzado, pero sabe que no está en donde estaba hace semanas, meses o años atrás. Sigue extendiéndose hacia adelante. El llamado, hermanos, que Dios nos hace aquí es seguir creciendo. Avancemos hacia la meta, vamos hacia adelante, corriendo, confiando en el Señor. No permita que su vida se estanque recordando el pasado. No permita que su vida se estanque con el pecado, disfrutando de las cosas del mundo,
disfrutando del presente. No, prosiga adelante hasta alcanzar la meta espiritual que se ha propuesto. Recuerda, la salvación es de Dios, no es de nosotros. Dediquémonos con temor y temblor, ya que el Señor nos ha salvado. Este es el estudio y esta es palabra del Señor. Que Dios les bendiga.